Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros somos María Ángeles y Emilia, somos residentes de segundo año de Bioquímica Clínica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y en este correo les venimos a presentar nuestro Ateneo, el cual llamamos Bypass Cardiopulmonar, rol del laboratorio. Para hacer una introducción y comentarles cómo surgió la idea de este Ateneo, como vamos a ver a lo largo del mismo, los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular presentan resultados de laboratorio que son muy variables, reflejan... Bueno, como les decía, los resultados de laboratorio son muy variables, reflejan en general condiciones muy patológicas y además son muy discrepantes respecto de lo que es el antecedente más inmediato. Es por eso que hacer la validación de los resultados de estos pacientes resulta un desafío tanto para los bioquímicos de planta, así como también para los bioquímicos de guardia, que requiere conocer el trasfondo que acompaña a estas patologías. A través de este Ateneo les queremos comentar un poco de lo que fuimos aprendiendo a lo largo de este año de residencia, así como también algunas innovaciones metodológicas con las cuales cuenta el laboratorio de nuestro hospital, como por ejemplo la tromboelastometría mediante ROTEM, y otras innovaciones que estamos tratando de introducir, como por ejemplo la aplicación de los nuevos biomarcadores de injuria renal aguda. Entonces, a lo largo del Ateneo, primero vamos a ver qué son las cardiopatías congénitas para luego preguntarnos cómo se corrige una cardiopatía congénita y más específicamente vamos a hacer hincapié en lo que es el bypass cardiopulmonar. Y en este punto les quiero recalcar que se acuerden de esta terminología bypass cardiopulmonar o los sinónimos que vamos a utilizar, que son circulación extracorpórea o SEC, porque van a ser el eje central de todo el Ateneo. Finalmente vamos a ver cómo los parámetros del bypass afectan sobre los resultados del laboratorio para poder responder en conjunto con ustedes qué validamos cuando validamos. Entonces, en cuanto a la primera pregunta de qué son las cardiopatías congénitas, son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que afectan tanto a la estructura como al funcionamiento del corazón, pero también de los grandes vasos. Obviamente están presentes en el momento del nacimiento y pueden presentarse como trastornos aislados o bien acompañando a otros síndromes genéticos y cromosómicos, como por ejemplo en el síndrome de Down, en donde la prevalencia de las cardiopatías congénitas es mucho mayor respecto de la población general. Si bien la incidencia y las prevalencias de las cardiopatías congénitas es baja, su importancia ha sido reflejada a través de un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría en conjunto con UNICEF, quienes posicionaron a las cardiopatías congénitas y otras malformaciones congénitas como la segunda causa de mortalidad infantil, es decir, de muertes durante el primer año de vida, luego de las afecciones en el periodo neonatal. Sin embargo, si nosotros hacemos foco en lo que es la mortalidad postneonatal, es decir, luego del primer mes de vida, vamos a ver que las malformaciones del sistema circulatorio son la principal causa de muerte. Y de allí va a derivar que estos pacientes sean protagonistas esenciales en cualquier hospital pediátrico como el nuestro. En cuanto a la segunda pregunta de cómo se corrige una cardiopatía congénita, tenemos que saber que del 100% de las cardiopatías, aproximadamente el 35% van a requerir de una cirugía correctora durante el primer año de vida. Y además, muchos de estos pacientes van a requerir múltiples pasos por el quirófano para corregir la cardiopatía subyacente. De los que requieren cirugía, entonces, el 30% va a ser asociada a bypass cardiopulmonar y les recuerdo sus sinónimos, la circulación extracorpórea o SEC. ¿Qué pacientes requieren de cirugía asociada a bypass cardiopulmonar? Bueno, son aquellos que tienen las... No me anda ninguna. Ahí está. Son aquellos que tienen las cardiopatías de mayor complejidad, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, del corazón hipoplásico o la comunicación interventricular, entre otras, ¿sí? Entonces, ahora de tanto hablar, ustedes se preguntarán qué es el bypass cardiopulmonar y para poder respondérselo, primero tenemos que hacer un repaso de lo que es la circulación en el paciente normal. Como nosotros sabemos, la sangre poco oxigenada o sangre venosa, proveniente del retorno venoso, se dirige hacia las venas cava superior y inferior, desde allí al corazón, para ser redirigida al pulmón, en donde se va a producir el intercambio gaseoso, ¿sí? Esto es la liberación de dióxido de carbono y la captación de oxígeno. Ahora la sangre oxigenada va a volver al corazón, desde donde va a ser bombeada hacia la circulación sistémica para perfundir el organismo. Durante un proceso de reparación,
el cirujano necesita que el corazón se encuentre vacío y además inmóvil, de forma tal que esta circulación deberá ser de alguna forma interrumpida y la sangre deberá ser desviada hacia un circuito externo. Y es aquí donde ingresa, digamos, podemos mencionar el rol del bypass cardiopulmonar. El objetivo del bypass cardiopulmonar es el de mantener inmóviles y vacías las cavidades del corazón para poder realizar el procedimiento quirúrgico sin dejar de perfundir el resto del organismo. Entonces, ¿cómo funciona el bypass cardiopulmonar? Va a desviar lo que es la sangre poco oxigenada o venosa hacia una maquinaria de circulación extracorpórea, quien va a asumir ahora las funciones de bombeo y oxigenación, reemplazando tanto al corazón como al pulmón, y luego va a devolver sangre oxigenada para perfundir al organismo. También tiene otras funciones, como por ejemplo la de proteger al corazón mediante la generación de cardioplegia, esto es la detención eléctrica y mecánica del corazón en diástole, y además de proteger al organismo de la isquemia generada durante el procedimiento mediante la generación de hipotermia. Ahora ustedes se podrán preguntar cómo es un circuito extracorpóreo y bueno, les trajimos esta imagen para mostrárselos, pero como explicárselos a través de la misma era bastante difícil, recurrimos a un esquema. Y este esquema era también difícil para nosotros, entonces decidimos mostrarles este esquema simplificado, ¿sí? Para iniciar el bypass cardiopulmonar, lo primero que se hace es realizar un clampeo de la aorta, de forma tal que esto permite que no haya comunicación o flujo sanguíneo entre el corazón y la circulación sistémica. Un segundo paso es introducir canulaciones a nivel de la aurícula derecha que van a permitir que la sangre proveniente del retorno venoso sea redirigida hacia la maquinaria de circulación extracorpórea. En este punto tenemos que pensar que nada de sangre va a pasar ni por el corazón ni por el pulmón. Y por lo tanto, el pulmón va a dejar de asumir las funciones de oxigenación de la sangre, entonces en este momento el paciente puede dejar de ser ventilado y se va a producir un colapso pulmonar. Pero no desesperemos que esto es normal, ¿sí? Ahora la sangre va a tomar contacto con el circuito externo y nosotros podríamos pensar que al tomar contacto con un medio completamente extrafisiológico se produciría la activación de la coagulación. Para evitar que la generación de trombos tapen las tubuladuras del sistema, es que se realiza una anticoagulación masiva mediante la administración de bolos de heparina que superan en varias veces las dosis administradas normalmente en formas profilácticas o terapéuticas. Los médicos necesitan de realizar una anticoagulación segura, es decir, suficiente, y para ello se valen de técnicas como por ejemplo el tiempo de coagulación activada, y además deberán evitar potenciales hemorragias postquirúrgicas para los cuales se van a valer de pruebas de laboratorio como por ejemplo la tromboelastografía mediante Rotem y las técnicas convencionales de la coagulación como el TP y el APTT. Una vez que la sangre es anticoagulada y por lo tanto no se pega a las tubuladuras del sistema, el próximo paso va a ser generar la dilución. En este punto lo que tenemos que pensar es que el circuito externo, como ven en la diapositiva, está formado por tubuladuras que van a tener un volumen muerto, ¿sí? Este volumen muerto puede incluso duplicar a triplicar lo que es la volemia del paciente. Entonces, para que la sangre pueda fluir a través del mismo, esta sangre del paciente deberá ser diluida, alcanzando un factor de dilución del 200 al 300%. Comencemos a pensar, la dilución se realiza con soluciones de cebado, ¿sí? Comencemos a pensar en este punto qué va a pasar con el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas, la albúmina, los electrolitos y también la creatinina. Una vez que la sangre es anticoagulada y diluida, el próximo paso va a ser la generación de hipotermia. Los pacientes en cirugía cardiovascular van a estar expuestos a condiciones de relativa hipoxia durante todo el procedimiento, ¿sí? Para evitar que esta isquemia genere daño en los tejidos, es necesario disminuir el metabolismo celular y las demandas de oxígeno. Y para ello, los pacientes son enfriados, alcanzando temperaturas que van entre los 18 y los 32 grados centígrados. Se estima que una disminución de la temperatura de 10 grados respecto de la temperatura fisiológica disminuye el 50% del metabolismo celular y por lo tanto las demandas de oxígeno. El grado de enfriamiento que se alcanza en estos pacientes va a estar en relación directa con la complejidad de la cardiopatía. Cuanto mayor es la complejidad de la cardiopatía, mayor es el tiempo estimado para la reparación y por lo tanto mayor el grado de hipotermia. Vamos a ver después cómo afecta esto sobre los valores de glucosa. Una vez que la sangre es anticoagulada, diluida y enfriada, el próximo paso va a ser oxigenada, entonces ahora sí vamos a tener sangre oxigenada para devolver hacia la circulación sistémica y perfundir al organismo.
pero como vemos en la diapositiva hay un circuito paralelo que se vuelca directamente sobre las arterias coronarias y el objetivo de este circuito es la degeneración de cardioplegia, que como les dije era la detención eléctrica y mecánica del corazón, la cual se logra mediante soluciones de cardioplegia que tienen altos niveles de potasio. Entonces, en resumen, tenemos que pensar que vamos a tener un paciente con un pulmón colapsado, conectado a una maquinaria de circulación extracorpórea y además un corazón completamente detenido durante todo el procedimiento quirúrgico. Entonces ahora pasemos a ver cómo influye cada uno de estos eventos sobre los resultados del laboratorio. Empecemos por ahí de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, en cuanto a la hipotermia, yo les dije que afectaba directamente sobre los valores de glucosa. ¿Y cómo lo hace? La hipotermia genera una disminución en la producción y en la liberación de insulina, que además se va a ver acompañado o potenciado por un aumento de la resistencia periférica a la hormona y además un aumento en la producción de hormonas como el cortisol y las catecolaminas en respuesta al masivo estrés quirúrgico en el cual está el paciente. Todo esto va a llevar a que el estado en el bypass es una tendencia hacia la hiperglucemia, ¿sí? La hiperglucemia se ha visto asociada a diferentes eventos adversos, como por ejemplo daño a nivel del sistema nervioso central, desequilibrios electrolíticos y aumento de la diuresis osmótica, por lo cual el objetivo de los médicos y del control de la glucosa es de mantenerlos en valores de entre 80 y 140 miligramos por decilitro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando el paciente, esto es lo que pasaba en el bypass, qué pasa cuando el paciente sale del bypass? Y lo que vemos es que existe una persistencia de la tendencia a la hiperglucemia, porque obviamente el paciente va a persistir un estado estresado, por así decirlo, y van a persistir los valores elevados de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Sin embargo, no es infrecuente en periodos más alejados del bypass y del post-bypass inmediato, encontramos con una tendencia totalmente contraria, es decir, a la hipoglucemia. Esto se produce porque el paciente, al estar progresivamente expuesto a las hormonas del estrés, se produce un agotamiento de las reservas de glucógeno, que además en los neonatos son bajas, y por lo tanto una incapacidad para responder y una hipoglucemia. Entonces acá les traje simplemente 3 casos de pacientes. Como vemos en todos ellos, los valores de glucosa en el pre-bypass son normales, incluso tendiendo a bajos en el segundo, y en el post-bypass inmediato los valores de glucosa se duplican o incluso se triplican respecto del antecedente. Y a esto refleja lo que les decía anteriormente, la importante variabilidad en los resultados. Y nada, para mencionar nada más, cuando el médico se encuentra con estos valores de glucosa, realiza una corrección mediante administración de insulina. Bueno, entonces ahora pasemos al segundo de los eventos que llevaron a alterar los valores del laboratorio, y es la isquemia. Como yo les dije, el paciente se encuentra expuesto a condiciones de isquemia y a bajos niveles de oxígeno. La reperfusión en estas condiciones induce la formación de radicales libres del oxígeno por el mecanismo de isquemia-reperfusión, que van a llevar a dañar el epitelio renal con el consecuente desarrollo de una necrosis tubular aguda. Es por eso que en los pacientes con cirugía cardiovascular asociada a bypass no es infrecuente encontrarnos con insuficiencia renal aguda. Esta condición aumenta la estadía de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, también aumenta el requerimiento de diálisis y la morbimortalidad. Dado que la prevalencia es alta y puede alcanzar incluso el 30% de los mismos, es que su diagnóstico es fundamental. Hoy en día el diagnóstico se vale de criterios internacionalmente validados, como por ejemplo el AKIN o el rifle pediátrico, quienes utilizan a la creatinina sérica como principal marcador de la patología y realizan el diagnóstico basado en el laboratorio a través de aumentos de 0,30 miligramos por decilitro o del 50% respecto del valor basal. Sin embargo, en este punto tenemos que hacer un stop, digamos, y tener algunas consideraciones. Como todos sabemos, la creatinina sérica es un marcador de funcionalidad y no un marcador de daño, por lo cual aumenta su concentración en el suero recién cuando se ha perdido el 50% de la masa renal funcionante, con lo cual es un mal marcador para la patología aguda, además de verse influenciado por parámetros extrarrenales, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto en la clínica? Frente a un paciente con cirugía cardiovascular y el potencial desarrollo de una injuria renal aguda, se van a producir aumentos en los niveles de creatinina sérica que se van a ver equilibrados con una disminución por el aclaramiento de la creatinina materna remanente, pensemos que estamos con un neonato, y también como consecuencia del efecto de la hemodilución. Se va a establecer un equilibrio en los días posteriores sobre los valores de creatinina sérica, los cuales nos van a impedir diagnosticar la falla renal aguda.
En función de esto, en nuestro laboratorio estamos en proceso de realizar la validación de un nuevo biomarcador de injuria renal aguda, el cual se denomina lipocalina 2 asociada a gelatinasa de neutrófilos o N-gal urinario. Esta proteína es un sideróforo que se sintetiza en el epitelio renal y es liberado hacia la orina en condiciones de isquemia y daño epitelial, por lo cual, a diferencia de la creatinina, que era un marcador de funcionalidad, es un marcador de daño. Lo que se ha visto es que mientras que la creatinina sérica aumenta su concentración recién a partir de las 24 horas y de allí en adelante, los valores de N-gal urinario nos permitirían establecer el diagnóstico tan solo a las 2 horas de haber finalizado el bypass. Y esto lo transforma en un marcador ideal para el diagnóstico temprano de la injuria renal aguda. Como les dije, estamos en proceso de validación y nuestros objetivos son los de determinar tanto el horario en el cual se produce el aumento o de confirmarlo, así como también el valor de cutoff óptimo que nos permitiría diagnosticar la patología. Y además, obviamente, determinar tanto su sensibilidad, especificidad, valor y valores predictivos positivo y negativo, ¿sí? Acá les traje también 3 ejemplos de 3 pacientes. Como vemos en todos ellos, los valores de creatinina en el post-bypass son menores respecto de lo que es el bypass. Y esto se debe al efecto dilucional, ¿sí? Ahora bien, hagamos foco sobre este segundo paciente, que es un paciente que está en cirugía para la reparación de una comunicación interventricular. Y como vemos en los valores de creatinina sérica disminuyen en el primer día post-bypass, pero sin embargo se ve que al cabo del tiempo, digamos, de los días, desarrolla una injuria renal aguda. Entonces yo ahora les propongo la primera pregunta y es, considerando que yo les dije que los criterios tenían en cuenta un aumento del 50% o de 0,30 miligramos por decilitro respecto del valor basal, ¿en qué momento les parece a ustedes que la creatinina sérica permite diagnosticar la injuria renal aguda basándose en parámetros de laboratorio? Bueno, las opciones son en el post-bypass inmediato, a las 48, a las 72 o a las 144 horas. Pueden usar la calculadora. No sé quién pone la respuesta correcta. ¿Dónde están los chicos del colegio? No lo veo mirando. Bueno, estuvo bastante peleado. Bueno, bien, otra vez todavía. Bueno, entonces la respuesta correcta era la opción 3 a las 72 horas, respondieron bastante bien. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los criterios internacionales que nos hablaban del 50% respecto del valor basal, y el valor basal es el pre-bypass, entonces este 50% va a ser 0,19 y si lo sumamos, el valor, digamos, de corte para el diagnóstico va a ser 0,56. Y como vemos, estos recién valores iguales o mayores a 0,56. Y como vemos, estos recién se alcanzan a partir de las 72 horas de haber finalizado el bypass. Es particularmente en este grupo de pacientes en donde la utilidad de estos nuevos biomarcadores de injuria renal aguda sería fundamental para poder reconocerlos en etapas tempranas, poder aplicar medidas profilácticas y terapéuticas y evitar las morbilidades asociadas a la enfermedad. Entonces, bueno, ahora las dejo con mi compañera para seguir evaluando los parámetros de laboratorio.
Bueno, vamos a seguir con uno de los principales factores que nos van a afectar los valores del laboratorio, que es la hemodilución. Como ya les contó Emilia, antes de iniciar el bypass cardiopulmonar es necesario cebar las tubuladuras de la máquina de circulación extracorpórea, incluyendo líquidos de cebado, y eso va a hacer que el médico establezca un hematocrito objetivo que se va a encontrar entre el 25 y el 30%, y ese hematocrito lo va a calcular teniendo en cuenta el peso inicial del paciente, qué cantidad de líquido se les haya administrado previo a la cirugía, el hematocrito inicial, y teniendo en cuenta también el volumen del oxigenador. Cada oxigenador tiene un volumen muerto, que es el que permite, es aquel volumen mínimo que permite iniciar el bypass sin riesgo de desarrollar una embolia por aire, que es la principal complicación potencial que tiene el bypass en sí mismo. Ahora bien, pensemos que una vez que se haya hecho la corrección que haya tenido que hacer el médico, tenemos al paciente ampliamente expandido, y es por eso que el médico va a hacer una hemoconcentración y va a establecer un nuevo hematocrito objetivo que se encuentra entre el 35 y el 40%, dependiendo de si el paciente presentaba previamente o no cianosis, y eso lo va a establecer a través de técnicas de ultrafiltración. Por lo tanto, ya en esta primera diapositiva podemos ver cómo va a variar el hematocrito de acuerdo al momento en que nos encontremos en la cirugía. Ahora bien, ¿cómo está constituida ese líquido de cebado? Bueno, tenemos fundamentalmente está formada por cristaloides, que son una solución polielectrolítica balanceada, que tiene los mismos electrolitos en los mismos miliequivalentes que el plasma. Además, se incluyen coloides, existen distintas soluciones, en nuestro hospital lo que se utiliza es albúmina al 20%, y los médicos lo incluyen para tratar de garantizar una concentración de proteínas de aproximadamente 6 gramos por decilitro, y de esa forma mantener una concentración oncótica que sea lo más similar al plasma para evitar la pérdida de líquido hacia las cavidades. Además, es de uso difundido en pediatría la inclusión de sangre, porque pensemos, como ya les había comentado Emi, que se producen diluciones de aproximadamente un factor de 2 o 3, y tenemos pacientes que son pediátricos de bajo peso y que por lo tanto tienen una baja volemia, y eso llevaría a alcanzar hematocritos muy bajos, menores al 20%, que se han visto que están asociados a mayor complicaciones luego de la cirugía. Además, se incluyen adicionales como ser heparina. Se incluye heparina en altas dosis para tratar de evitar la dilución del bolo inicial que se le administra al paciente. Además, se agrega también cloruro de calcio. Tengamos en mente el calcio es fundamental para la hemostasia, como vamos a ver más adelante. Y además se agrega manitol, que por un lado va a contribuir con la albúmina para evitar la pérdida de líquido hacia el tercer espacio, y además es un renoprotector que nos va a garantizar la diuresis durante la cirugía. Ahora bien, una vez que finaliza la cirugía se produce la hemoconcentración. En pediatría se utiliza una técnica que se conoce como ultrafiltración modificada, que lo que permite es eliminar el líquido de cebado a medida que aumenta el hematocrito del paciente sin necesidad de desconectarlo de la máquina de circulación. Eso lo que le va a permitir al médico es que en caso de necesitar hacer una cirugía de emergencia, el paciente ya esté conectado y que no haya que iniciar todo el proceso de nuevo. Otro rasgo característico que vemos en estos pacientes es la presencia de hemólisis. La hemólisis se da como consecuencia del estrés mecánico que sufren los eritrocitos al encontrarse en un líquido turbulento, como es el que se encuentra en la máquina de circulación. Eso le va a generar un daño en la membrana y por lo tanto una pérdida de la deformabilidad que genera la lisis. Esta lisis, no todos los eritrocitos se van a alisar durante la cirugía, sino que algunos van a permanecer en un estado prelítico, y por lo tanto si ustedes reciben un hemograma de un paciente de cirugía, van a poder observar la hemólisis en el primer tubo del control y en los días subsiguientes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un extendido de sangre periférica? Formas de hemólisis, fundamentalmente esquistocitos y crenocitos, y como respuesta de la médula a la anemia aguda que se genera, vamos a ver la presencia de eritroblastos y policromatofilia por el aumento de los reticulocitos. Acá les traje una foto en la cual podemos observar la gran variedad que hay en las formas de hemólisis y la presencia de eritroblastos. Además, vamos a tener productos de liberación, vamos a ver un aumento de la hemoglobina libre y una disminución de la aptoglobina y un aumento de la LDH. Si pensamos que la hemoglobina libre me va a secuestrar el óxido nítrico, que es fundamental para mantener la vasodilatación periférica, estos pacientes tienen mayor riesgo
de tener un aumento en la resistencia periférica y por lo tanto una menor oxigenación y una disfunción tisular. Es por eso que el médico va a establecer siempre un hematocrito objetivo del 30% luego de la cirugía para garantizar la oxigenación de los tejidos. Otro rasgo fundamental que no podemos dejar de mencionar en los pacientes en cirugía cardiovascular es la presencia de trombocitopenia. Durante la cirugía se produce una disminución de aproximadamente el 30 al 50% del número de plaquetas, llegando incluso a valores menores a 30.000, que es criterio de transfusión de concentrado plaquetario en pacientes luego de cirugía cardiovascular, siempre y cuando presenten sangrados y que ese sangrado no se deba al exceso de heparina. Además, estos pacientes pueden tener sangrados también por la pérdida de la función de las plaquetas. Pensemos que las plaquetas están pasando por la máquina de circulación extracorpórea y eso también puede muchas veces llevar a la necesidad de transfusión aun cuando tenemos valores normales o no tan disminuidos. Esto se debe por la dilución, por la adhesión de las plaquetas a la máquina de circulación, a la disrupción mecánica y al shear estrés, pero también al consumo, como vamos a ver más adelante, y a la hipotermia, que es un factor de riesgo aislado. ¿Qué pasa con la médula? Bueno, va a haber una mayor liberación de plaquetas y por lo tanto cuando ustedes observen el extendido de sangre periférica, lo que van a observar es una gran heterogeneidad en la población de plaquetas y si miramos los parámetros que nos da el contador hematológico, podemos observar un aumento del volumen medio plaquetario y del ancho de distribución. Y bueno, no podemos dejar de mencionar qué pasa con los leucocitos. La cirugía es una condición de estrés y eso va a producir un aumento del recuento de blancos con neutrofilia y un desvío de la izquierda con predominio de neutrófilos encallado y la presencia de granulaciones tóxicas. Es importante saber que esto es un proceso que podemos observar hasta 72 horas luego de la cirugía y que lo vamos a tener que diferenciar luego de un proceso séptico que también genera estas características y que estos pacientes también pueden manifestar. Bueno, ahora sí, entonces les dejo una pregunta. Suponemos que estamos de guardia y nos llega un tubo de hemograma, un coagulograma y un tubo de química. Ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en el hemograma. Estos son los resultados previos al bypass. ¿Sí? Simplemente les quiero marcar, los valores de hemoglobina y hematocrito son más altos que lo que se esperaría para el paciente y eso es porque muchas veces presentan cianosis y por lo tanto una eritrocitosis secundaria. Entonces, yo les pregunto qué resultados esperarían obtener para leucocitos, hematocrito y plaquetas. Siento que dije todo, no sé, siento que me olvidé un montón de cosas. No los veo dormidos, eso es bueno. Ahí está. Ay, no vi la respuesta. Bueno, muy bien. Era bastante simple. ¿Cómo salgo de acá? Bueno, muy bien, como era de esperar y lo que estuvimos viendo, tenemos valores altos de leucocitos. La hemoglobina y el hematocrito va a depender del objetivo que estableció el médico y las plaquetas van a estar disminuidas por todo lo que estuvimos viendo. Si además vemos el primer día luego de la cirugía, podemos ver que esa leucocitosis es persistente y quiero remarcarles otra vez los valores de hemoglobina y hematocrito que fíjense que este paciente recibió pasaje de glóbulos rojos a pesar de haber tenido un valor previo que no era criterio de transfusión. Pero estos pacientes son una población totalmente diferente y muchas veces requieren establecer otros criterios. Y las plaquetas también van a estar disminuidas y eso lo van a poder observar en varios días luego de la cirugía porque, bueno, depende de todo lo que se le hagan a estos pacientes. Bueno, otro rasgo característico es qué pasa con los gases en sangre. Estos pacientes se encuentran en un estado de anemia aguda y si pensamos cómo responde fisiológicamente el cuerpo a una anemia aguda, tenemos que hay un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la extracción por parte de los tejidos. Pero recordemos que ahora no tenemos un corazón funcionante, sino que la función de bomba la tiene la máquina de circulación y que tiene un flujo controlado y no va a aumentar el gasto. Entonces,
¿Por qué es importante? Porque recordemos que estos pacientes están también bajo hipotermia para tratar de disminuir el metabolismo basal. Esa hipotermia genera un aumento de la solubilidad del dióxido de carbono, que por lo tanto va a pasar a bicarbonato y me va a aumentar el pH. Entonces, existen distintas estrategias de mantenimiento, la que se usa en pediatría en nuestro hospital se conoce como alfa-stat, según la cual el médico deja que esto fluya, es decir, que aumente el pH y disminuya el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque lo que el médico va a tratar de garantizar es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, porque, como sabemos, al haber hipotermia y un aumento del pH, hay un corrimiento hacia la izquierda de la curva de disociación de hemoglobina y por lo tanto está afectada la extracción por parte de los tejidos. Por lo tanto, si a ustedes les llegan jeringa de gases intraquirúrgicas, va a depender de cómo esté seteada la temperatura del equipo para saber si van a tener. Si termostatiza previamente la muestra, entonces van a tener resultados normales de pH y de dióxido y el médico hace una corrección con la temperatura del paciente para tener el valor real. Bueno, finalmente para terminar ya con la hemodilución, ¿qué pasa con el calcio, el magnesio y la albúmina? Vamos a tener una disminución del calcio tanto total como el calcio iónico, pero si recordamos, en la solución de cebado habíamos incluido albúmina, y esa albúmina me va a tomar el calcio y por lo tanto muchas veces podemos tener valores de calcio iónico que están más disminuidos con respecto al calcio total. ¿Por qué es importante? El médico va a hacer un seguimiento de los valores de calcio luego de la cirugía, y es importante porque es fundamental para mantener una contractilidad miocárdica normal. Pero recordemos que el calcio tiene un mecanismo de regulación fisiológico que está dado por la paratormona y por lo tanto no se le administra sales de calcio a estos pacientes, así que es de esperar que tenga valores bajos luego de la cirugía. Y lo que siempre tenemos que tener en mente son los valores críticos en caso de necesidad de informarlos. Distinto es lo que pasa con el magnesio, que también va a estar disminuido como consecuencia de la hemodilución, pero luego de la cirugía sí se les administra magnesio a los pacientes porque la hipomagnesemia es un factor de riesgo para el desarrollo de arritmias. Y como no tiene un mecanismo de regulación eficiente porque no depende fundamentalmente de la paratormona, entonces se va a hacer un seguimiento. Y por eso también recordemos cuáles son los valores críticos, pero los valores de magnesio pueden ser muy variables dependiendo de si se le administró o no sales de magnesio. Con respecto a la albúmina y las proteínas totales, obviamente van a estar disminuidas y al disminuir la albúmina va a haber una pérdida de líquidos hacia las cavidades y eso hace que haya, es valor crítico de albúmina, eso hace que haya una necesidad de administrar líquido externamente al paciente para mantener la hemodinamia y por lo tanto muchas veces estos pacientes también reciben diuréticos. En nuestro hospital se utiliza furosemida, que si recordamos es un diurético de asa y por lo tanto todos los electrolitos también van a estar afectados por los diuréticos. Bueno, y finalmente vamos a ver qué pasa con la anticoagulación masiva. Bueno, pensemos que tenemos un paciente pediátrico, o sea, por lo general neonatal, y que no es normal, sino que tiene una cardiopatía congénita que de por sí va a alterar su estado de hemostasia básico. Entonces, lo que observamos es que el 50% de los neonatos con cardiopatía congénita presentan niveles de factores de la coagulación que van a estar disminuidos. Y eso se va a ver sobre todo reflejado a nivel del fibrinógeno. Y ya vamos a ver más adelante cuál es la importancia. Además, estos pacientes, como tienen muchos de ellos cianosis, tienen una policitemia y por lo tanto un aumento de la viscosidad de la sangre que le va a generar una alteración de la función de las plaquetas y pueden tener ya activación previa plaquetaria y disminución del recuento. Además de la disfunción endotelial que hace que estos pacientes ya previo a la cirugía tengan un mayor riesgo de hemorragias. Si además tenemos presentes que durante la cirugía, como consecuencia de la exposición de la sangre a todas esas tubuladuras que son un medio extrafisiológico, se produce la activación del sistema de contacto que fundamentalmente me va a activar la vía fibrinolítica a través de la liberación de TPA por las células endoteliales. Por lo tanto, lo que vamos a ver en estos pacientes es una hiperfibrinolisis. Además, pensemos en la interacción entre la inflamación y la coagulación, que la cirugía es un estado de semilsepsis y por lo tanto vamos a tener activación de la coagulación que va a estar además potenciada por la activación de las plaquetas que van a expresar factor tisular. Por lo tanto, durante la cirugía vamos a tener hiperfibrinolisis y aumento de la generación de trombina que va a activar, ¿no?, toda la cascada de coagulación y por lo tanto vamos a tener consumo de factores.
Todo esto hace que los pacientes tengan un alto riesgo de hemorragia, ya sea por el consumo, la hiperfirinolisis, la hipotermia, la disfunción plaquetaria y la dilución. Pero centrémonos ahora en las altas dosis de heparina que reciben estos pacientes. En cirugía cardiovascular se utiliza heparina no fraccionada porque es de fácil reversión con protamina y tiene una baja vida media, pero pensemos que si es difícil manejar un paciente con heparina en condiciones normales, imaginémonos en un paciente que está hemodiluido, hipotérmico y en condiciones de alcalosis. Es por eso que nos vamos a necesitar de distintas técnicas de seguimiento que tenemos por un lado el ACT, el ROTEM o el coagulograma básico, dependiendo del momento de la cirugía en el cual nos encontremos. Es fundamental que esa anticoagulación sea adecuada antes del uso de la succión de la cardiotomía, que sería la sangre que va a derivar del campo de cirugía, porque está lleno de factores que activan la coagulación, la canulación y el comienzo del bypass. Entonces, dijimos que se utiliza heparina, se administra un bolo inicial de 300 unidades por kilo, que es muchas veces mayor a lo que recibe un paciente que se anticoagula normalmente. Además, se le agrega mucha más heparina en el líquido de cebado para evitar la dilución de ese bolo inicial. Y todo esto para garantizarnos un tiempo de coagulación activado mayor a 480 segundos, que se considera un tiempo óptimo para asegurar una anticoagulación segura y que se pueda llevar a cabo la cirugía. En el quirófano se hacen seguimientos con ACT y en caso que este caiga, el paciente se le van a seguir administrando bolos de heparina. Entonces, pensemos que una vez que finaliza la cirugía, no podemos dejar al paciente con esta cantidad de heparina y lo que se hace es una reversión con protamina. Existen distintas estrategias para calcular cómo es la reversión. En nuestro hospital se utiliza una dosis teórica que es de 1 mililitro cada 1000 unidades internacionales de heparina que se le haya administrado durante la cirugía. Ahora bien, el exceso de protamina no es inocuo, sino que es un potente inhibidor plaquetario y como vemos, el manejo de la hemostasia es bastante complejo en estos pacientes y en nuestro hospital contamos con la tecnología de la tromboelastometría por ROTEM para hacer el seguimiento intraquirúrgico. Esta es la foto del equipo, no voy a cansarlos con ROTEM, sé que es bastante complejo, pero simplemente contarles lo que hacemos nosotros. Esta es simplemente la cubeta donde se lleva a cabo la reacción y cuáles son las pruebas que podemos hacer. Simplemente de manera fácil tenemos pruebas básicas que consisten en activar la coagulación por vía extrínseca, extem, o vía intrínseca, intem, como si fueran TP y KPTT. Y además tenemos pruebas complementarias que nos van a permitir hacer un estudio más profundo y dentro de ellas tenemos el EPTEM, que nos va a permitir evaluar la presencia de heparina, el FIBTEM para evaluar la presencia del déficit de fibrinógeno y el APTEM para evaluar un estado de hiperfirinolisis. Entonces, ¿qué muestras nos van a llegar a nosotros en el laboratorio de guardia? Tenemos el PRESEC solamente en caso de que el paciente tenga un alto riesgo de sangrado perioperatorio y nos van a mandar las pruebas básicas junto con un FIBTEM para saber si el paciente tiene un estado previo de déficit de fibrinógeno. Y el más importante es el intraquirúrgico, en el cual vamos a tener que hacer una evaluación global a través de EPTEM y FIBTEM para saber si el paciente tiene un déficit de plaquetas, de fibrinógeno o de ambas, que hagan que el paciente tenga un mayor riesgo de cirugía, mayor riesgo de sangrado una vez que finalice la cirugía. Luego nos van a mandar los 10 minutos luego de la reversión con la protamina para evaluar el sangrado excesivo y una vez que se encuentre en la unidad de cuidados intensivos, siempre que el paciente tenga sangrado. ¿Qué nos van a solicitar? Bueno, las pruebas básicas junto con las complementarias para que el médico pueda hacer un algoritmo diagnóstico y establecer si el sangrado de ese paciente se debe al exceso de heparina, o sea que la reversión no fue completa, que haya déficit de factores, de fibrinógeno, de plaquetas, un estado de hiperfirinolisis o que ese sangrado se deba simplemente a la cirugía en sí misma. Acá les muestro cómo es una solicitud de análisis de ROTEM que usamos en nuestro hospital y vamos a ver un ejemplo para representar esto. Perdón por la calidad de las imágenes, son muy feas. En el Intrasec, como dijimos, vamos a evaluar si el paciente presenta un déficit de fibrinógeno o de plaquetas para saber si tiene un riesgo potencial de sangrado. En este caso vemos que esta sería la línea de referencia, que este paciente tiene un déficit de fibrinógeno porque está disminuida su amplitud. Entonces lo que nos preguntamos en este paso es cómo están las firmezas.
Luego, a los 10 minutos post-protamina, vamos a ver si el médico quiere saber si la reversión con protamina fue suficiente o no. Entonces vamos a ver si hay un exceso de heparina. En este caso, como vemos, este sería el tiempo que tarda en coagular al inicio de la muestra. Está muy prolongada en el NITEM. Y en el leptén, que tiene hepariniasa, deberíamos observar que eso se normaliza. En este caso, el paciente tiene un poco de coagulación que todavía está prolongado y por lo tanto este paciente tiene exceso de heparina todavía y además déficit de factores. Entonces acá nos interesa saber la firmeza, si el paciente tiene o no una buena reversión y déficit de factores. Y finalmente se hacen controles de evolución o post-tratamiento siempre que el paciente tenga sangrados. Y en este caso, el paciente, si vemos el EXTEM, que era la vía de activación extrínseca en comparación con el FIBTEM, podemos ver que tenemos una disminución de la amplitud del EXTEM y en el FIBTEM. Esto lo que nos hace pensar es que el paciente tenía un déficit de fibrinógeno. Bueno, ahora, no todos tenemos un trombolastograma en la guardia y muchas veces tenemos que hacer el seguimiento con un coagulograma básico. Entonces, remarcarles que el 70% de los pacientes tienen un TP disminuido cuando finaliza la cirugía y hasta el 95% presentan un KPTT prolongado. Este es el antecedente de un paciente y vemos en el postquirúrgico inmediato cómo tenemos un coagulograma totalmente alterado y eso no nos tiene que hacer ruido, pues simplemente es lo que sucede por todo lo que estuvimos viendo de la cirugía. Dentro de las primeras 6 horas nos van a mandar otro control y eso, si el paciente es muy variable, si el paciente no tuvo ninguna intervención ni tuvo sangrados, esperaríamos que el coagulograma comience a normalizar. Y bueno, simplemente acá les dejo el manejo del sangrado postquirúrgico. Estos pacientes requieren muchas veces paquete globular para restaurar el hematocrito, pasaje de concentrado de plaquetas para aumentar el número o crioprecipitados para aumentar la calidad. Y esta es una pirámide de cómo se guía la terapia de las coagulopatías a través de Rotem. Y bueno, nada, las conclusiones, perdón, ya sé, fue bastante extenso. Recordemos, entonces, tenemos un paciente neonato que las cardiopatías congénitas representan la primer causa de muerte luego en el primer año de vida sin contar el periodo neonatal, que el 30% de esas correcciones se realizan con bypass, que el seguimiento se hace en el laboratorio de guardia, que esperamos tener una alta variabilidad de los resultados como consecuencia de la hemólisis, la hipotermia, la anticoagulación masiva y la hipoxia, que eso hace que el paciente tenga un alto riesgo de hemorragia y es la importancia del seguimiento intra y postquirúrgico y además la importancia del reconocimiento de las complicaciones, dentro de ellas el daño renal agudo que se da con alta prevalencia en esta población. Y todo esto ¿para qué? Para poder validar tranquilos el informe, ¿sí?, que vamos a entregar a los médicos. Y bueno, nada. Esta es la bibliografía consultada, agradecer a nuestras compañeras de residencia y a toda la gente del Laboratorio Central que nos escuchó y al equipo de cirugía cardiovascular que también nos ayudó para hacer este Ateneo y bueno, tenía animación. Gracias.